seguirá cayendo. El peso seguirá devaluándose con respecto a otras divisas. El panorama no pinta bueno para los cubanos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El gobierno debería poner orden a todo esto, pero no lo hace porque teme que el coste del ajuste sea superior al que se deriva de no hacer nada, que es la pérdida del poder de compra de la población como consecuencia de la inflación. En los últimos días, diversas informaciones han venido advirtiendo que los tipos de cambio del peso con respecto a las principales divisas, dólar, euro y MLC, han experimentado aumentos, en contraste con lo que había sido la tendencia anterior, que llevó al peso a los $115. Lógico es que en estas condiciones exista cierto interés por saber qué puede pasar en los próximos meses. La respuesta inmediata es nada. No va a pasar nada que altere el actual escenario que está presenciando una continua depreciación de la moneda nacional, mientras que las autoridades permanecen impávidas, sin acometer las medidas necesarias para apoyar el peso. Conviene tener en cuenta que esto fue lo que ocurrió al comienzo de la tarea de ordenamiento, cuando se decidió la conversión del CUC con el CUP y la fijación de un tipo de cambio fijo para el peso. Una decisión controvertida que de antemano se sabía que iba a dar pésimos resultados, como realmente ocurrió. En menos de un mes y medio, el gobierno detuvo los cambios de pesos por dólares al tipo oficial, primero en los bancos, después en las cadecas y finalmente a las tiendas del aeropuerto. Al mismo tiempo, surgía un mercado informal privado en el que los actores privados funcionaban con absoluta eficiencia, supliendo el papel reservado a los bancos, y así hasta hoy, en el que el peso ha perdido casi un 380% de su tipo 1 por 24 con respecto al actual 1 por 115. En la actualidad pocas cosas han cambiado. A pesar de haber abandonado a la moneda nacional a su suerte, el régimen renuncia al control monetario y fiscal. La participación de la cantidad del dinero en su definición M2 en el PIB ronda el 120%, en tanto que el nivel de endeudamiento en el presupuesto de 2022 se sitúa en un porcentaje similar al 118% del PIB. Las tensiones que estos desequilibrios crean sobre una economía débil, con déficit de oferta en todos los sectores, provoca una inflación elevada que a finales de 2021 se situó en un 77,3% en tasa interanual. Un duro golpe para el peso cubano, que se hundió con respecto a otras divisas. De todos modos, en Cuba la necesidad de divisas viene motivada por varios factores exclusivos del modelo económico y social comunista. Hay una necesidad de dólares para poder comprar bienes y servicios en las tiendas en MLC, creadas de forma temporal por el régimen, pero que se han quedado formando parte del paisaje comercial y en los mercados informales que suplen las deficiencias de la distribución estatal. Hay demanda de dólares procedentes de pequeños productores y pymes, arrendatarios que tienen que comprar sus insumos en tiendas que venden en MLC. Hay demanda de dólares de cubanos que han decidido abandonar el país y van a viajar al exterior. También hay demanda de dólares por aquellos que se dedican a traer mercancías del exterior para su venta en el mercado interno. Como se puede observar, la demanda de divisas en Cuba tiene poco que ver con lo que existe en otros países. En España, nadie pensaría en adquirir dólares para comprar en determinadas tiendas. Y si bien no se puede hablar de dolarización de la economía, es cierto que hay espacios de la economía cubana en los que el dólar muestra su valor como refugio, depósito y medio de intercambio con respecto al peso. Y el régimen viéndolas pasar y, como suele hacer, ganando tiempo para ver si escapa y llegan tiempos mejores. De modo que, aunque en ocasiones la economía trae sorpresas, la previsión del cambio del peso con las principales divisas no plantea grandes dificultades. La forma más fácil es comparar las tasas de inflación. En Estados Unidos o en Europa alrededor del 8% hasta abril, en Cuba el 23,69%, 4 veces más. Ese es el potencial de depreciación del tipo de cambio real del peso. Por eso, salvo este paréntesis puntual, que puede venir motivado por la llegada masiva de viajeros procedentes de Estados Unidos entre enero y abril, la tendencia al declive se mantiene. El precio seguirá depreciándose con respecto al dólar, euro y MLC, porque no existe razón alguna que justifique un cambio de tendencia. La economía se encuentra en una situación muy débil,
pese a esa recuperación gradual de la que habla el ministro Gil. Por otra parte, al margen de lo que ocurra con el peso, las políticas monetarias restrictivas adoptadas en Estados Unidos y en Europa a partir de junio reforzarán el valor de sus monedas, arrastrando más al peso. Si a eso se añade que entramos en la época del año con la menor llegada de turistas y que las inversiones del Mariel no despuntan, lo mismo que las exportaciones de bienes o la venta de servicios médicos, el flujo de entrada de dólares a Cuba seguirá siendo escaso, y ante una demanda superior de la oferta, el valor del dólar subirá y del peso caerá. Esto es inevitable. Tal vez la suavización de las medidas del embargo pueda ayudar en cierta entrada adicional de dólares, pero conviene recordar que Europa no tiene embargo con Cuba y el euro cotiza por encima de la moneda verde. Es evidente que el contencioso con Estados Unidos tiene poco que ver con el valor del peso. El gobierno debería poner orden, pero no lo hace porque teme que el costo del ajuste sea superior al que deriva el no hacer nada, que es la pérdida del poder de compra de la población como consecuencia de la inflación. Toda esta inacción en materia política monetaria resta credibilidad y confianza a la dictadura entre los analistas y observadores internacionales. Las cosas pintan muy mal para el pueblo cubano. Siguiendo con las noticias, libre visado a Nicaragua tiene los días contados. Daniel Ortega debe estar a la espera que, desde La Habana, le digan basta para cerrar sus fronteras a los cubanos a cal y canto. El 22 de noviembre de 2021, la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua estableció el libre visado para los cubanos, aludiendo el supuesto interés de promover el intercambio comercial, el turismo y las relaciones familiares humanitarias. Sin embargo, hasta el más tonto entendió de qué iba tal jugada en verdad, y así en el mapa migratorio de la isla cambiaron las rutas haciéndose mucho más cortas y por lo tanto más concurridas. Así también comenzó el ascenso de esta nueva oleada migratoria hacia Estados Unidos, la mayor desde la década de los 80. Y a pesar de que se hizo escandalosamente claro que nadie viajaba a Cuba desde el país centroamericano como turista, no hubo ningún tipo de gestión diplomática por parte del régimen para frenar el éxodo. Por el contrario, se negociaron acuerdos con aerolíneas, sobre todo los gobiernos aliados, como Venezuela, para que incorporaran la ruta Habana-Managua con el fin de incrementar el número de viajeros cuyo destino sería la orilla del río Bravo, una jugada política de presión en la cual los comunistas son grandes expertos. Los resultados positivos a favor de la dictadura cubana están a punto de cosecharse. Si el presidente Biden mantiene su palabra, en breve se eliminarán algunas de las medidas tomadas por su antecesor que estaban dejando sin oxígeno a un sistema que no dependerá 100% de las remesas que provienen de sus emirados, al menos eso dicen públicamente, pero sí de las declaraciones de dependencia financiera y emocional, lo más parecido a un chantaje que se establecen entre los que se marchan y los que se quedan. De cierto modo, una solución encontrada por el régimen cubano fue la de activar la única válvula de escape con la que cuenta cuando se ve perdido, tan socorrida durante más de medio siglo que pudiéramos imaginar los éxodos masivos como el resultado de apretar una especie de botón rojo bajo el escritorio del dictador de turno. A diferencia de otras épocas, en la que el chantaje diplomático apenas consistía en quedarse con los brazos cruzados mientras los desesperados se echaban al mar por miles, en esta ocasión, en la pasividad podía ser asumida por los Estados Unidos como un ataque. No les quedó otro remedio que disfrazar la estampida bajo la apariencia de un acuerdo libre visado, teniendo como pala a un incondicional como Daniel Ortega, que ahora estaría a la espera de que, desde La Habana, le digan basta para cerrar sus fronteras a cal y canto, y eso pudiera suceder en breve, porque de cierto modo los propósitos han sido alcanzados, no solo porque Biden ha negociado con lo de las remesas, a cambio de que el régimen ponga la máquina migratoria en reversa, sino porque ya Andrés Manuel López Obrador estuvo por acá conversando de tú a tú sobre ese mar de cubanos que tiene atascada en la orilla sur del río Bravo y que, al parecer, pudiera comenzar a disminuir, no solo porque Nicaragua restablezca pronto el sistema de visados, los cubanos siempre encontraremos otra vía para continuar rumbo al norte, sino porque el régimen de inmediato deberá honrar un acuerdo donde México, a cambio, se compromete a alquilar 500.000 de médicos.
un negociante que el zapato les ha vuelto a sacar ampollas. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.